Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, implementando el teletrabajo, evaluación del contexto de la empresa. Invitamos a nuestra experta, la doctora Nora Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía. Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lina. Cordial saludo para todos los participantes. Bueno, doctora, no, como siempre, bienvenida. Te dejo con los asistentes para que iniciemos. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. La frase que tengo para hoy es: toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Y pues ya relacionaremos con relación a los temas que vamos a abordar, todo lo que tiene que ver esta frase con ese contexto. Entonces, tal como referenció Lina, vamos a hablar de la evaluación del contexto de la empresa, y es un contexto muy particular el que tenemos en estos momentos. Bueno, en cuanto a los contenidos que abordaremos, hay 3 momentos. En un primer momento hablaré del teletrabajo frente al contexto organizacional. En segundo aspecto, hablaré de las aplicaciones sobre el componente jurídico del teletrabajo, las apreciaciones, perdón. Y un tercer momento, la gestión organizacional en la implementación del teletrabajo. Considerando ello, he planteado como objetivo general capitalizar los conocimientos sobre la documentación e implementación de un programa o proyecto de teletrabajo, y los objetivos específicos están centrados, en un primer lugar, en lograr que los participantes identifiquen el proceso de implementación del teletrabajo en el actual contexto de crisis por el COVID-19. Un segundo objetivo, reconocer las consideraciones a prever para la implementación del teletrabajo. Y por último, identificar algunos aspectos claves que diferencian al teletrabajo del trabajo en casa. Bueno, Lina, vámonos con el sondeo previo a ya entrar en materia. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Como siempre, les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que vamos con la primera pregunta. Los principios generales del teletrabajo son voluntariedad, igualdad y reversibilidad. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí desde sus pantallas, por favor. Muy bien, cerramos la primera pregunta y les vamos a compartir, como siempre, los resultados en pantalla para que ustedes los vean. El 71% nos dijo verdadero y el 29% nos dijo que esto era falso. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: la ley 1221 de 2008 regula el teletrabajo y el trabajo en casa. Ley 1221 de 2008, ¿esto es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí, por favor, en sus pantallas, seleccionando la respuesta correcta o la que ustedes crean que es correcta. Igual recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora Nora ya nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos. Bueno, el 38% nos dijo verdadero
y un 62% nos dijo falso. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Si el empleador no cuenta con presupuesto para implementar el teletrabajo, puede llegar a acuerdos con el empleado. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Contesten, por favor. 10 segunditos. Muy bien. Listo. Y el 82% nos dijo verdadero y un 18% nos dijo falso. Nuevamente les recuerdo, al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, así que muy atentos a toda la explicación de la doctora Nora el día de hoy. También les recuerdo a nuestros participantes que hasta ahora están ingresando que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio únicamente para afiliados a la compañía. Listo, Doc. Te dejo entonces para que iniciemos. Bueno, igualmente, aprovechando esas observaciones que hace Lina, les recuerdo que está disponible el chat. Si bien el tiempo no nos permite resolver las inquietudes, yo lo reviso semana a semana con la finalidad de abordar parte de esas inquietudes y poder dar respuesta. Bueno, entonces entrando en materia, hablando de la evaluación del contexto en función de las proyecciones, pues vamos a retomar algo de lo cual habíamos hablado en nuestro taller anterior. Y es que cuando analizamos el contexto de la organización, vamos a hablar o vamos a revisar 3 componentes: el componente organizacional, el componente jurídico y el componente tecnológico, que esto en parte está relacionado con esas personas o esos actores dentro de la organización que es importante que hagan parte de ese comité líder del programa de teletrabajo. Hablando de esto, pues en este caso sería el gerente o el coordinador de talento, de recurso humano, la persona o el abogado puede ser interno o externo. Precisamente pues ayer asesoraba a una empresa donde ellos no tienen un abogado al interior, pero pues tienen un abogado que los asesora en todos los temas laborales. Entonces pues esto va a depender también de la estructura de la empresa. Y en el componente tecnológico, aquella figura, aquel actor que está relacionado con la parte de tecnologías de la información y las comunicaciones. Bueno, este sí es una persona que varía mucho ese nombre, esa dependencia ya en organizaciones un poco robustas. ¿Qué nos encontramos hoy en día? Sabemos que hay unas etapas, unos pasos, unas bases que se recomienda desde el Libro Blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, que quienes no lo tienen aún pueden descargarlo dentro del material que ha sido adjunto como parte de esta comunidad de conocimiento. O igualmente, siempre les dejo el enlace del portal teletrabajo.gov.co. Allí pueden descargar, entre muchos recursos, el Libro Blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia. Entonces, hay unas etapas que se sugiere que se consideren. Sin embargo, es bien sabido que en este contexto de la pandemia, pues las empresas ya se han acercado a implementar por lo menos el trabajo en casa y les ha permitido pues conocer de cerca y ya tomar algunas acciones para poder ser productivos y para poder darle continuidad a todas las actividades y procesos del negocio o de la organización. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy en día? Tenemos 3 escenarios posibles, que es lo que en parte pues las organizaciones en estos momentos solicitan que se les asesore. ¿Hacia dónde cogen? Más aún, habiendo salido la ley 2028 o haber sido sancionada por el presidente, la ley 2088 de 2021, que hace referencia específicamente al trabajo en casa, donde ya contextualiza a qué hace referencia. Entonces, no sé, muchas están en este escenario. Puede ser que tengan trabajadores que están realizando trabajo en casa. Si ya venían implementando teletrabajo, puede que tengan teletrabajadores
y también puede que tengan parte del recurso laborando en las instalaciones de la empresa. Entonces, en el nuevo escenario y dado el contexto y la definición que tiene el trabajo en casa, que ya lo retomaremos ahora, las empresas tendrían que estar pensando, o la invitación es a que analicen si van a implementar teletrabajo, porque es evidente que trabajo en casa existe como una habilitación temporal, excepcional, frente a una situación. No es para quedarse el trabajo en casa, como sí sucede con el teletrabajo, que tiene un programa. Es decir, que las empresas que estén proyectando implementar modalidades de trabajo remoto, lo que deben estar analizando es qué cargos van a ir a teletrabajo. Entonces tenemos estos escenarios. Puede ser que se encuentren que de estas personas que están haciendo trabajo en casa, algunas podrían hacer teletrabajo por las características de las tareas propias de su cargo, y hay otras que efectivamente deben regresar a las instalaciones de la empresa porque los procesos o los mismos proyectos que prevé la organización es importante que se aborden desde las instalaciones. Ahora, en cuanto al teletrabajo, pueden encontrarse con que algunas de estas personas que hacen trabajo en casa van a futuro a hacer trabajo autónomo, es decir, van a estar haciendo teletrabajo todos los días de la semana, y otras van a hacer teletrabajo suplementario. ¿Qué tenemos también? Tenemos que algunas organizaciones han entregado sus instalaciones si la tenían en arriendo, e incluso conozco organizaciones que a todo su personal o parte del personal se les solicitó que hicieran trabajo en casa, y lo que han hecho es incluso, aunque se tratase de instalaciones propias, las han arrendado. Entonces, estos son los escenarios que tenemos actualmente. Entonces, pues no nos encontramos tal como existía con antelación a esta pandemia, donde las empresas que proyectaban implementar el teletrabajo, pues pasaban por todo el proceso porque no habían tenido acercamientos a fases como la prueba piloto. Bueno, hablando de esas etapas que están allí definidas en el libro blanco: compromiso institucional, planeación, autoevaluación, apropiación, prueba piloto y apropiación y adopción, pues lo que nos encontramos, tal como yo referí en el taller anterior, es que las organizaciones están haciendo, incluso en simultáneo, estas tres etapas. Este compromiso institucional pues ya se identificó a lo largo de esta pandemia y a lo largo de estos meses, que pues definitivamente se iban a lanzar en la implementación del teletrabajo, o definitivamente se dijo no vamos a hacer teletrabajo por los mismos procesos que se venían dando, o por las características de las actividades que se desarrollan en la empresa. Sin embargo, pues lo común es que las organizaciones sí vieron que efectivamente podían funcionar con modalidades de teletrabajo, y lo que están proyectando en este momento es haciendo más aún. Cuando salió la ley 2088 de trabajo en casa, lo que están haciendo y están solicitando es acompañamiento para la documentación del programa de teletrabajo. Es decir, en esta planeación, documentar todo el proceso, hacer el manual, establecer las herramientas con las que se va a hacer el proceso. Incluso había organizaciones que estaban implementando ya el teletrabajo, pero no lo habían documentado. Entonces, parte de la asesoría que solicitan hoy en día es ayudarlos a documentar, con la finalidad de estar en regla frente a esos lineamientos que tiene establecida la legislación de teletrabajo. Entonces, yo por eso planteo acá una pregunta: ¿cuál es la necesidad de tu empresa? Todo depende de lo que esté proyectando, pero sí es el momento. Pienso que ya quedó claro el contexto y el alcance que tiene la ley de trabajo en casa para que las organizaciones decidan y planeen y actúen y hagan seguimiento en concordancia con los lineamientos que han estado establecidos desde ese marco reglamentario.
Yo ya les decía en el taller anterior, para las personas que no pudieron asistir, que esto de compromiso institucional y la prueba piloto, pues muchas lo que están asumiendo es que efectivamente la situación que se dio en el contexto de la pandemia la han tomado como punto de referencia y lo compara en una similitud a una prueba piloto, y lo que están haciendo es un retorno de experiencias para fortalecer el proceso de planeación y la autoevaluación para el programa de teletrabajo. Entonces, esto es como preámbulo que es importante considerar frente a esas necesidades y este contexto. Entonces, la invitación es que dependiendo del contexto que tengan, analicen. Ya ahora les daré unas pautas con mayor especificidad frente a lo que yo les sugeriría que empezaran a hacer. Bueno, dado que ha sido sancionada la ley de trabajo en casa, pues es importante como punto de referencia considerar diferenciar la reglamentación que hay y también la misma definición, el alcance que nos da. Bueno, entonces tenemos frente al teletrabajo que está la ley 1221 de 2008, que es la ley de fomento de teletrabajo. Allí ya se hacen unos acercamientos en torno a esas responsabilidades del empleador y en torno a la gestión que debe considerar en el marco de la implementación del teletrabajo. Pero es el decreto 884 de 2012 quien va a reglamentar el teletrabajo y va a dar lineamientos frente a las responsabilidades del empleador, del teletrabajador y de la ARL frente a la implementación de esta modalidad de trabajo. Existe otra reglamentación que es importante considerar dentro. Para mí, pues las claves son la Ley 1221, Decreto 884 y la Circular 27 de 2019, que va a hacer precisiones sobre la implementación del teletrabajo. En cuanto al Decreto 1072 de 2015, como todos saben, es un decreto único reglamentario del sector trabajo que recopila la reglamentación existente en relativa al sector trabajo y que para el caso del teletrabajo lo que hace es recopilar lo que está especificado en el decreto 884 de 2012, específicamente en este libro 2, parte 2, título 1, capítulo 5. Entonces, eso es lo que podemos decir. Por supuesto, el decreto 1072 de 2015 hace precisiones en torno a esos aspectos ligados a la modalidad de trabajo. Y en la resolución 2886, que hace alusión al funcionamiento de la red de fomento al teletrabajo. En cuanto al trabajo en casa, pues sale la semana pasada, es sancionada la ley 2088 de 2021, que hace alusión al texto que había sido aprobado en el segundo debate que hubo sobre el proyecto de ley. Es decir, no hubo modificaciones frente a aquel taller que hablamos sobre el trabajo en casa. Sin embargo, desde esta comunidad de conocimiento está previsto que el próximo taller esté dedicado a analizar todo el aspecto reglamentario, responsabilidades en torno al trabajo en casa. Pues dado pues el contexto específico que surte. Bueno, entonces esto en cuanto al componente jurídico. En cuanto a las definiciones, estas definiciones nos permiten aclarar el alcance y contextualizar por qué en la primera diapositiva hice alusión a que las empresas pues deben empezar a analizar y a definir si definitivamente van a implementar el teletrabajo, dado el contexto que está aquí enmarcado en la definición. En cuanto al teletrabajo, es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de una actividad que se caracteriza por el uso de tecnologías de la información y la comunicación, que se hace a la distancia, que persiste esa relación de dependencia, pero que una de sus características es
por supuesto ligado a que se haga a la distancia, es no requerir la presencia física del trabajador en un sitio específico, que para el caso pues hace alusión a las instalaciones de la empresa. En cuanto al trabajo en casa, es una habilitación tanto para servidores públicos como para trabajadores del sector privado, aspecto que también ocurre en el teletrabajo, haciendo alusión a que aplica tanto para entidades públicas como para empresas privadas, que se desempeña transitoriamente y que es frente a circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales, que para el caso pues fue la emergencia por el COVID-19, privilegiando el uso de las tecnologías y la información y las comunicaciones, pero no limitándose al uso de TIC. En la misma definición, la ley establece que no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante TIC, sino cualquier trabajo que pueda ser realizado por fuera de las instalaciones de la empresa. Bueno, entonces esto nos permite definir que esto es frente a una condición excepcional y que no se puede seguir llamando el que un trabajador, superada la emergencia sanitaria, realice una actividad desde su domicilio, trabajo en casa, si se lleva a cabo bajo estas condiciones y por lo tanto deberá entrar a aplicar la legislación que enmarca la implementación del teletrabajo. Entonces, ese es el contexto que tienen las empresas. En cuanto al teletrabajo, desde el componente jurídico, en una diapositiva he resumido la mayor cantidad de información. Desde la reglamentación está definido que las entidades públicas en la implementación del teletrabajo deban expedir una resolución general y una resolución individual en la cual pues se deben describir los acuerdos o las condiciones bajo las cuales se desarrollará o deberá ejecutar esas actividades en condición de teletrabajador. Y si bien en la reglamentación está definido que las entidades públicas deban adaptar el manual de funciones y competencias, el Departamento Administrativo de la Función Pública en su página pues tiene publicado que no es necesario hacer esa adaptación, que simplemente basta con que se identifiquen los cargos y las tareas teletrabajables. En cuanto a las empresas privadas, está definido que se incluya ese acuerdo dentro de o en el marco de un otro sí al contrato de trabajo y que se ajuste o se adapte o se redacte un anexo al reglamento interno de trabajo que especifique las condiciones bajo las cuales operará o se desarrollará el teletrabajo. Hay 3 principios que rigen la implementación del teletrabajo: voluntariedad, igualdad de trato y reversibilidad. Esto es muy importante en el marco del manual que pueda redactar o formalizar una empresa para implementar el teletrabajo. La voluntariedad pues hace referencia a que no se puede obligar a un trabajador a laborar en condición de teletrabajador, a no ser que la persona, es decir, una convocatoria, un empleo, una oferta laboral donde diga se requiere un teletrabajador y desde un comienzo sea vinculada a la persona para laborar en modalidad de teletrabajador, es decir, nunca se le planteó la posibilidad de laborar en las instalaciones de la empresa, sino desde un comienzo, pues esa fue la condición que se le dio. Igualdad de trato, bueno, esto, lo que yo hago alusión en el caso de ese ejemplo, también es importante considerarlo para este principio de reversibilidad. Y es que esta persona no, en el caso de la persona que se vincula inicialmente como teletrabajador, pues no aplica ese principio de reversibilidad porque desde un comienzo se vinculó para ser teletrabajador. Sin embargo, de todas maneras, así se vincule como teletrabajador, pues no se, digamos que existe la libertad de decidir si desea emplearse en esa organización. Igualdad de trato, pues
deben respetarse las mismas condiciones laborales de quienes laboran en las instalaciones de la empresa. Igualmente es importante en cuanto a esta igualdad de trato, porque puede una persona referir que puede que se esté discriminando con la posibilidad de ser teletrabajador. Pero en esos casos, yo por eso digo que es muy importante que esté documentado el programa de teletrabajo y allí esté especificado qué criterios, qué condiciones, qué aspectos debe cumplir la persona que se postule a laborar como teletrabajador. Con eso, pues está desde un principio blindada la organización o está perfectamente documentado porque a esa persona no se le permite ser teletrabajador. Puede ser que esté escrito allí que debe, que su cargo debe tener X tareas o tareas que sean teletrabajables. Y en este caso, pues no aplica ese criterio, es una persona que es indispensable que esté presencial, de manera presencial, por el tipo de actividad que ejecuta, que puede ser atención a clientes y que es necesario que esté allí. Sin embargo, pues vale la pena de una vez hacer referencia que hay organizaciones que buscando la aplicación de este principio de igualdad de trato, dan la posibilidad de que, aunque su cargo no tenga tareas teletrabajables, que esos son otras modalidades de trabajo flexible, y es poder asumir tareas que no son de su cargo, pero son de otro, y así de manera mutua con esa persona, la cual va, digamos que, la cual va a apoyar en la ejecución de tareas teletrabajables, pueda la otra persona también ejecutar tareas que no son teletrabajables. Esto sobre todo se implementa en países como Australia, donde pues es amplia la gama de modalidades de trabajo flexible, dando la posibilidad de que todos los colaboradores puedan ser teletrabajadores. Bueno, entonces esto respecto a esos tres principios. Dentro de ese componente jurídico, igualmente es indispensable prever como pues responsabilidades la afiliación a la Seguridad Social Integral, pues si ya laboran, ya tiene un vínculo laboral con la empresa, pues en estos casos no he conocido hasta ahora ninguna situación laboral en la cual pues se desafilia al trabajador porque va a laborar en condición de teletrabajador. Pero pienso que pues esto es por resaltar también las responsabilidades que existen por parte de cada uno de los actores, en este caso la empresa. La gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, lo que resalta la legislación en términos globales es la importancia de que estas personas que laboran en calidad de teletrabajadores sean incluidos dentro del plan de actividades, dentro del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que igualmente se debe considerar una gestión de los peligros y riesgos de la promoción de la salud, en concordancia con esos peligros y riesgos a los cuales se ven expuestos los teletrabajadores. Específicamente en el caso de la Circular 27 de 2019, las precisiones que se hacen tienen que ver con el hecho de que el autorreporte y la verificación de esas condiciones de trabajo se hagan previo a la aprobación por parte o el aval por parte de la empresa de que esa persona, o que ya se firme el otro sí, o que igualmente se proyecte esa resolución individual en el caso de las entidades públicas para que labore en calidad de teletrabajador. Es decir, que es un prerequisito previo a que la persona se vaya en condición de teletrabajador. Bueno, esto pues será importantísimo para aquellas personas empresas que estén proyectando que sus colaboradores pasen de trabajo en casa a laborar en modalidad de teletrabajo. Asimismo, esa circular 27 pues hace precisiones en torno a que las modificaciones o el control de esos
peligros, esos riesgos que se hayan identificado en esa verificación, corre por parte del colaborador, dado que pues las instalaciones, si estamos hablando del domicilio, pues el empleador no puede entrar a hacer unas inversiones o a hacer unas adaptaciones a un lugar que no es de su propiedad, ¿no? Entonces, bajo estas premisas, pues esa circular 27 precisa que es el colaborador quien debe hacer esas adaptaciones o implementar esos controles en concordancia con las recomendaciones que dé la empresa, y que se debe volver a verificar esas condiciones para efectivamente establecer si esas condiciones de trabajo garantizan la salud y la seguridad de los futuros teletrabajadores. En cuanto a la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, también es importante estimar que será importante que la empresa desarrolle o incluya una serie de actividades o ajustes en los sistemas o en los programas de vigilancia epidemiológica basado en esos peligros y riesgos presentes en el teletrabajo. En cuanto a la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, que pues se va a relacionar con una gestión administrativa, pues tiene que ver también con que se notifique a la ARL que los colaboradores van a laborar en esta modalidad de trabajo, y también la ley prevé que la empresa lo debe notificar al Ministerio de Trabajo. Bueno, entonces esto tenemos en cuanto a este marco jurídico de una manera rápida. Bueno, haciendo alusión a ese componente organizacional y tecnológico que hace parte de esta evaluación del contexto en el cual nos encontramos y hacia dónde vamos, lo que podría precisar es que ya hay una imbricación en estas etapas y fases, es decir, que simultáneamente estamos planeando, estamos haciendo, estamos verificando y estamos actuando. Más aún dado que las personas o parte de los colaboradores han venido trabajando remotamente bajo la modalidad de trabajo en casa en la mayoría de los casos, pues porque sí podemos decir que el mayor porcentaje estaba en trabajo en casa más que teletrabajo en Colombia. Y la recomendación es entonces, en primer aspecto, empezar a analizar cuáles cargos y cuáles cargos tienen tareas que puedan ser teletrabajables basado en lo que se ha dado en ese contexto de trabajo en casa, para estimar cuáles podrían pasar a ser teletrabajadores, bajo qué modalidad de teletrabajo quedarían. Puede ser que, como les decía, que algunas organizaciones se encuentren que parte de sus colaboradores vayan a teletrabajo autónomo y otros a teletrabajo suplementario, o incluso en una de las organizaciones ellos han definido que pues, ese recurso que aparecía no lo vislumbraban como teletrabajo. En el caso del área comercial, de ventas, pues ellos van a entrar a involucrarlos dentro del personal que está en modalidad de trabajo y que hace parte de teletrabajadores. Pues esas son decisiones de las organizaciones, porque en cuanto a nuestro marco reglamentario no está precisado. Conozco países en los cuales ellos consideran que se reconoce como teletrabajo si es algo que implica una modificación en las condiciones y que no corresponde a lo que tradicionalmente o a la forma como convencionalmente se venía haciendo el trabajo. Es decir, que esas personas que estaban involucradas en ventas y que no hay un cambio, sino que simplemente como esta empresa que les cuento los van a involucrar en el programa de teletrabajo, para esos países ellos no lo reconocen de esa manera. Yo les he comentado que igualmente el Ministerio de Trabajo prevé actualizar la legislación de teletrabajo, entonces no sé si seguramente ellos involucren aspectos como esos.
Otro aspecto a prever es cómo va a ser esa selección de esas personas que van a laborar como teletrabajadores. Y aquí surte algo y es cuál es la realidad que están viviendo las empresas. Y nos encontramos con los casos de empresas que, como refería anteriormente, entregaron sus instalaciones. Es decir, que ellos no tienen otra opción para ofrecerles a sus colaboradores, es o laboran como teletrabajadores o se desvinculan de la empresa porque ya no tienen una instalación física donde llevar a esas personas. También podría ser el caso que prevé la aplicación del principio de reversibilidad. Antes de la pandemia, pues tenían unas instalaciones físicas, hoy en día no las tienen. Funcionan, la empresa funciona de manera remota, no tiene una instalación física, a todos los colaboradores les enviaron sus sillas, su escritorio, su equipo de cómputo y trataron de acondicionarle al máximo esas condiciones de trabajo de tal manera que se garantice esa salud y seguridad y que también se apoye la productividad y el desempeño en las mejores condiciones. Entonces, pues esa es la realidad y puede ser que algunos de los que estén conectados hoy se vean identificados con esa circunstancia. Entonces, pues acá, frente a este ítem de selección, pues lo importante será apoyar el fortalecimiento de esas competencias que ya no tienen otra opción sino ser teletrabajadores. Pienso que también ha sido dado por el contexto en el que nos encontramos. Algunas de esas empresas se vieron abocadas con la finalidad de garantizar el empleo a los colaboradores por los costos que implicaba los arriendos. Entonces, pues, aquí pienso que hay que tratar de analizar las necesidades y las circunstancias particulares antes que juzgar y de apoyarse mutuamente. La cultura organizacional, entonces, pues también se trata de analizar, pues en el caso de las organizaciones que conservan aún sus instalaciones físicas y que tienen la posibilidad, pues es fortalecer esta gestión del cambio, esta transferencia de experiencias que se tuvo en el marco de la pandemia para jalonar y llevar a que sean organizaciones en concordancia con lo que necesita el futuro del trabajo. Los recursos indispensables, que estaba muy ligado a los costos. Este tema de costos, una parte es los equipos, las tecnologías de la información, otros aspectos están ligados con la parte del mobiliario. Para algunas organizaciones es viable aportar la silla, el escritorio, para otras es imposible, pues por su condición económica y el estado en el que se encuentran para sostener el negocio. Para otras, pues eso es posible. Hay organizaciones que, si bien la legislación no lo estima, le proveen el extintor y el botiquín a sus empleados, bajo unas condiciones particulares que ya hablaremos cuando abordemos los temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero los recursos no se quedan en la parte material, también está el recurso humano en cuanto al recurso humano, pues ese soporte desde el punto de vista tecnológico, o igualmente el soporte desde el punto de vista de talento humano, de acompañamiento en esta gestión del cambio, entre muchos aspectos. Las herramientas de comunicación, tanto para el desarrollo del teletrabajo, de las actividades propias de cada uno de los cargos, como también las herramientas de comunicación para apoyar y acompañar el proceso, para sensibilizar, para motivar. Aún en muchas organizaciones la aprobación o el aval por parte de los mandos medios sigue siendo un poco reacia. No hay confianza, entonces pues no es la misma circunstancia ni el mismo contexto para todas las organizaciones. La preparación administrativa pues hace referencia a todo el tema
de documentación del programa de teletrabajo, dando respuesta a lo que está definido por la reglamentación. Uno de los talleres estará dedicado específicamente a toda la preparación administrativa y documentación del programa de teletrabajo. La capacitación en torno a competencias para el teletrabajo, competencias en el uso de TIC, competencias igualmente desde cómo ser efectivos o cómo garantizar esa cultura del teletrabajo, de seguridad y salud en el trabajo, por supuesto. Es decir, que la temática es bastante amplia en ese proceso de capacitación. Igualmente, escuchaba a un experto internacional hablar sobre el teletrabajo y él hacía referencia a tener ese derecho al error. Estamos en un nuevo proceso y ese error pues implicaría un proceso de adaptación hasta llegar a ser eficientes como teletrabajadores. Entonces, digamos que es ser un poco flexibles e ir ajustando acorde a esas necesidades que se están dando y acorde a ese contexto que para nuestro caso es este contexto de la pandemia y lo que se está viviendo y todo lo que hace alusión también a la salud emocional y psíquica y la salud física, por supuesto. Seguimiento y medición, indicadores, pues definir cuáles son los indicadores que se van a utilizar. En el portal teletrabajo.gov.co hay unas aplicaciones. Ya en el como parte del apoyo del taller anterior, les compartía un link para ver uno de los últimos talleres de Minty, donde les dejan allí esos contactos desde Minty, dependiendo de la región donde se encuentren de Colombia, para solicitar apoyo, donde ellos tienen también allí esas apps para definirlas como indicadores de seguimiento y medición, y ellos pues referencian que pueden darle la opción con un enlace especial si una empresa lo solicita para que puedan utilizar esas calculadoras para obtener indicadores de toda la población. Por ejemplo, el de la huella de carbono está por cada colaborador y ellos les dan unos enlaces, unas opciones para que lo calculen por toda la empresa, por ejemplo. Y la socialización de todo este proceso de implementación. Bueno, aquí yo he planteado de lo sugerido a la realidad, y es que en los libros encontramos unas preguntas claves que pueden orientar a las empresas en torno a la gestión y a la implementación del teletrabajo. Pero, por ejemplo, es lo que yo les decía, una pregunta: ¿el clima laboral y la cultura organizacional favorecen el teletrabajo? Esto si se cuentan con unas instalaciones, digamos, como para dar la opción de que se adapten y se ajusten y se madure más antes de lanzarse en la implementación del teletrabajo. Pero si una empresa ha entregado las instalaciones, pues no es el caso. Entonces, pues tenemos unas preguntas sugeridas que son unos puntos de referencia, pero efectivamente cada empresa, en concordancia con sus necesidades y su condición actual, deberá ajustarlas y adaptarlas para poderse servir de ellas y así poder tener una experiencia exitosa en torno a la implementación del teletrabajo. Bueno, en el libro blanco hay otras preguntas allí definidas que los pueden orientar en torno a este proceso de autoevaluación y de planeación para posteriormente ya formalizar la implementación del teletrabajo. O, como les comentaba, el caso de una empresa que ya venía implementando el teletrabajo o no lo ha documentado, entonces sí es el caso de alguno de ustedes, pues para documentar el programa de teletrabajo. Bueno, como enlaces para este taller, les estoy dejando, por supuesto, el portal teletrabajo.gov.co. Igualmente les estoy dando un enlace de la guía para trabajo remoto que ha sacado Fasecola. Me parece bastante rica. Desafortunadamente sale antes de que hubiese salido la ley de trabajo en casa, pero eso no es un obstáculo para desmeritar el trabajo que han hecho.
es una buena referencia para que la consideren con muchas pistas de acción desde el punto de vista organizacional, acorde a estos aspectos que he abordado el día de hoy. Dina, vámonos por el segundo sondeo. Muchas gracias, Mido. Claro que sí, ya van a ir finalizando. Vamos con el sondeo final. Recuerden que en sus pantallas pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. Los principios generales del teletrabajo son voluntariedad, igualdad y reversibilidad. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí, por favor, desde sus pantallas. Les damos 20 segunditos para que contesten. Bueno, muy bien. Y los resultados en pantalla, el 90% de los asistentes dijo que esto es verdadero y un 10% nos dijo falso. Entonces, Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Bueno, ese 90% ha respondido de forma correcta. Bueno, felicitaciones para todos ellos. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. La ley 1221 de 2008 regula el teletrabajo y el trabajo en casa. ¿Verdadero o falso? Nuevamente 20 segunditos para que contesten, por favor. Bueno, Doc, te cuento que acá tuvimos un 50 y 50, un empate. Bueno, es el momento para jalonar más a ese 50 que escribió que era, que era verdadero. Bueno, hice referencia a que la ley 1221 pues es parte de la legislación alusiva al teletrabajo, pero no al trabajo en casa. Alusivo al trabajo en casa tenemos la ley 2088 de 2021. Perfecto, listo, amigos. Muchas gracias. Ya saben, entonces, bueno, y vamos con la tercera y última pregunta. Igual les comento, pues todavía como nos quedan algunos minuticos para terminar. Si tienen alguna duda para la doctora Nora, ahí en el icono de preguntas nos pueden formular las preguntas para que ella muy amablemente nos brinde las respuestas. Bueno, ahora sí la tercera y última pregunta del sondeo. Si el empleador no cuenta con presupuesto para implementar el teletrabajo, puede llegar a acuerdos con el empleado. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí, por favor. Bueno, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta, mi doc. El 93% nos dijo verdadero y un 7% nos dijo falso. Entonces, cuéntanos si ese 93% de asistentes tuvo la razón, está en lo correcto. Sí, ese 93% tiene la razón. La legislación establece que se le debe reconocer la energía, que se le debe dar el internet, igualmente que debe suministrar los equipos. Sin embargo, parte de las precisiones que hace la circular 27 es que eso no se debe convertir en un obstáculo para implementar el teletrabajo. En el caso de las entidades públicas, los rubros, pues a veces no están los presupuestos definidos, no se cuenta para ello, entonces pues no debe ser un obstáculo y pues son acuerdos, a partir de esos acuerdos en los que se pacte podría implementarse el teletrabajo. En esa relación de gana-gana, igualmente una empresa privada puede encontrarse en las mismas condiciones, la situación económica es crítica y con la finalidad de mantener el empleo, de garantizar el empleo, pues se trata de llegar a algunos acuerdos. Entonces, pues las mismas circunstancias que tenemos en el mundo del trabajo, pues más aún hoy en día, pues da lugar a ello.
Perfecto, mi doc. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces por acá a revisar el chat a ver qué inquietudes nos han dejado nuestros asistentes. Mi doc, por acá nos dicen hasta cuándo está vigente la modalidad del trabajo en casa. Bueno, pues no hemos superado la emergencia sanitaria. Serán los entes del gobierno quienes se pronunciarán al respecto. Eh, pues todos se conocen a través de los medios de comunicación que nos encontramos incluso en uno de los picos. Entonces, pues son ellos los que pronunciarán, definirán cuándo superamos esa emergencia. Perfecto, doctora. Bueno, por acá, para las personas que nos están preguntando, les recuerdo que en Posipedia ustedes pueden volver a ver todas las acciones educativas. Claro que esta acción educativa queda grabada, entonces de pronto si tuvieron alguna dificultad de conexión, en Posipedia la pueden encontrar desde la próxima semana. Bueno, ¿qué más encontramos por acá, mi doc? Nos preguntan que si, bueno, por acá Edwin nos dice que ha escuchado de alguna bonificación del teletrabajo. ¿Esto es cierto, Doc? Bueno, ¿Existe alguna bonificación? en el caso del teletrabajo, lo que está definido es que se le reconozca el servicio de energía, internet y que se le provea los materiales y equipos. Sin embargo, hay organizaciones, esos son decisiones particulares. En el caso del trabajo en casa, sí está definido que se le reconozca el valor del subsidio de transporte como subsidio de conectividad a quienes, por supuesto, devenguen hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Pero eso de bonificación no hay ningún artículo que diga hecho. Perfecto, Doc. Bueno, por acá Alba Patricia Guevara nos pregunta, buenas tardes, doctora, con respecto a la alternancia entre teletrabajo y regreso a la oficina y viceversa, ¿es recomendable hacer acuerdo en el contrato de trabajo? Pues si va a ser teletrabajo, es necesario que se haga un otro sí al contrato. Es importante que eso, o sea, la legislación en ello sí es muy clara. Además, cómo se debe notificar a la ARL que va a laborar en esa condición, pues es indispensable que exista un otro sí del contrato y de hecho la legislación prevé que se debe notificar a la ARL adjuntando la copia de ese otro sí. Entonces, eso sí debe quedar por escrito. Incluso la ley de trabajo en casa también especifica que se debe pactar por escrito las condiciones bajo las cuales se va a ejecutar el trabajo en casa. Eso sí no hay pierde con relación al aspecto que están preguntando. Perfecto, Doc. Bueno, y estas dos preguntas que tenemos acá en pantalla, mi doc. Si el trabajador tiene problemas de salud, ¿el trabajador puede ejercer teletrabajo? Bueno, la legislación estima que pues es una decisión de la empresa implementar el teletrabajo. Entonces, pues todo depende si la empresa ha previsto que desea implementar esa modalidad de trabajo. Puede ser que se pacte alguna condición especial, que se defina una política al interior de la organización para esos casos de trabajadores que tienen una condición de salud especial. Entonces, pues todo dependerá de cada empresa. Perfecto, doc. Y la segunda pregunta, ¿en el trabajo en casa se reconoce el subsidio de conectividad solo en el caso de los trabajadores con salario mínimo? Con hasta 2 salarios mínimos legales vigentes establece la ley de trabajo en casa y que estaba antes en el decreto 771. Perfecto. Bueno, mi doc, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante como siempre, como todas las sesiones. Y por supuesto, entonces, recuerden que esta comunidad nacional de conocimiento en teletrabajo va cada 15 días. Entonces, con la doctora Nora, en esta comunidad nos veremos nuevamente dentro de 15 días con una nueva sesión. Doc, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gran placer y espero que nos acompañen nuevamente en 15 días. Claro que sí, en 15 días
pues con la comunidad de teletrabajo, pero recuerden también que la doctora también es líder de la comunidad de salud musculoesquelética, ¿no, Doc? Y contigo nos vemos entonces la próxima semana en esa comunidad. Por supuesto. Ahí, muy, muy bienvenido. Claro que sí, Doc. Gracias y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Como siempre los invito a que visiten Posipedia para que conozcan nuestra programación, se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. El día de hoy tenemos nuestra última acción educativa a las 6 de la tarde, preparándonos para el futuro, gestión de cambio en la salud psicosocial. 6 de la tarde con la doctora Dayana Lagos, ya saben, ahí en pantalla pueden observar la página para que la visiten, se inscriban y participen. A todos, gracias por su participación, que tengan una buena tarde. Los dejamos con el siguiente video.